en 5 alcaldías se han producido acciones irregulares, que el alcalde José Montaz decide autoasignarse un nicho o más bien una bóveda, y le asigna también a la vicealcaldesa y a los 17 regidores una parcela en San Juan de la Maguana. Se han presentado situaciones similares, falta de información de la ejecución presupuestaria. Una angurria, José Montaz, lo que denota mucha hambre y lo que denota también una carencia espiritual muy fuerte. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que ha destapado una serie de casos que, de no ser por él, quizás pasan desapercibidos ante la opinión pública, del festín que se están haciendo en ayuntamientos donde se reparten hasta los nichos de los cementerios municipales. Bienvenido. Gracias, José. Como siempre, grato poder conversar contigo. Bueno, esto es una práctica recurrente que se ha buscado de una forma u otra detenerla con una ley de transición, porque a través del tiempo las autoridades electas pues aprovechan en ese interín de la transición para realizar acciones probablemente legales, no necesariamente sean estas ilegales y que están dentro de su competencia. Sin embargo, llama la atención cuando a lo largo de 4 años no se tomaron decisiones que sí se toman en 2 meses de transición. Y es por ello que en esta oportunidad nosotros que hemos dado seguimiento a lo que es el comportamiento de autoridades que van a dejar la posición para la cual fueron electas. Estamos hablando de la alcaldía de Higüey. En este caso, las alcaldías hemos denunciado de manera responsable que en 5 alcaldías se han producido acciones irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque en el caso de la alcaldía de Higüey, pues se convoca al Consejo de Regidores para conocer la no objeción a uso de suelo para la instalación de 12 estaciones de combustibles, 13 de GLP y 9 de diésel y gasolina. ¿Por qué llama la atención? Porque uno se pregunta, ¿no dio tiempo en 4 años para aprobar o más bien para otorgar la no objeción de uso de suelo? Pues evidentemente que no. Ellos alegan que el Ministerio de Industria y Comercio había detenido los permisos, pero esto no impedía que la sala capitular pues fuera conociendo la no objeción. Sin embargo, es en este interín que se someten estas 12 estaciones de combustible y sobre todo a un solo empresario. Esto es lo que se conoce, hay que ver si hay otras, es lo que tenemos documentado. De la misma forma que en la convocatoria se pone en agenda el cambio de objeto para unos 26 millones de pesos que le otorgó de manera extraordinaria la Liga Municipal Dominicana para la construcción de un matadero, que es una demanda de hace muchos años. Sin embargo, la sala capitular pone en agenda para cambiar el objeto, en vez de el matadero, a un mercado municipal, pero resulta que el mercado había estado ya en presupuesto, su construcción. Entonces, eso es una acción evidentemente irregular y antiética, porque si usted está en un periodo de transición y no pudo durante el tiempo ordinario aprobar u otorgar estas certificaciones de no objeción, ¿por qué hacerlo ahora? Entonces, por eso llama la atención. Ese es el caso de Cholitín. El caso de Higüey, efectivamente. En el caso de San Cristóbal, en donde también se ha hecho un festín otorgando permiso o más bien certificación de no objeción a uso de suelo para estaciones de combustible, tanto de GLP como de diésel y gasolina. Parece que hay un gran botín ahí en ese sentido. Es que el gran cartel ahora mismo en la República Dominicana, después del eléctrico, es el de
combustible, que hace todo tipo de diablura para obtener sus beneficios. En consecuencia, en San Cristóbal es lo más alarmante. Hay se está construyendo un nuevo parque cementerio, el cementerio municipal, con condiciones o características ya de avanzada. Pues resulta que el alcalde José Montaz decide autoasignarse un nicho, o más bien una bóveda, para 8 personas u 8 cuerpos y una capilla adicional en eso esta para bóveda. Su familia en el cementerio municipal. Efectivamente, en el nuevo cementerio, no el cementerio actual. En el nuevo donde se están creando mejores condiciones. Efectivamente. Y le asigna también a la vicealcaldesa una bóveda con esa cantidad de nichos y con capilla. Y a los 17 regidores una parcela para que también ellos procedan. ¿Qué significa esto? Que eso es contrario a la Constitución. Usted no puede legislar a su favor. Y en este caso está administrando a su favor, y los propios concejales que estarían aprobando esta decisión para favorecerse a sí mismo. Pero esto llora ante la presencia de Dios. No solamente que llora ante la presencia de Dios, es que estamos ante un desafío de lo que debe ser la aplicación o la concesión ética en la administración pública, porque no es con recursos suyos. Si son sus recursos, usted puede hacer lo que usted quiera, pero son con recursos del pueblo, y sobre todo ante tantas necesidades que hay en este pueblo, usted estaría limitando los recaudos del ayuntamiento al asignar de manera exonerada y asignarse también usted esa parcela, lo que se supone que debería ser parte de la dinámica de que aquellos que puedan adquirir una parcela en el parque cementerio, pues puedan hacerlo, y aquellos que no tengan la posibilidad, pues puedan disponer de un espacio más económico, aunque no en lugares privilegiados como sí lo tendrán ellos. De la misma forma se da en San Juan de la Maguana, donde hubo también, se han presentado situaciones similares, falta de información de la ejecución presupuestaria que también ocurre con ASUA. Particularmente nosotros hemos solicitado en 2 oportunidades la rendición de cuentas detallada, porque solamente rinden cuenta con un informe en una hoja, 8,5 por 11, no dan detalles de en qué se invirtieron los recursos. Allí. Efectivamente, sí. Genérico, combustible, 8 millones de pesos, pero no dan detalles a quienes le asignaron este combustible. En San Juan, lo de la Romana ya eso es un secreto a voces, lo que allí se viene produciendo. Entonces hay un común denominador: alcaldías cuyos incumbentes no repiten, o porque no lo escogieron, como en el caso de la Romana y San Juan de la Maguana, o porque no se presentaron, que es el caso de San Cristóbal, Higüey y Asua. Estos ya venían haciendo acciones que no se correspondían con el desenvolvimiento ordinario de su gestión. Y por eso el llamado de atención nuestro, con la advertencia de que si finalmente se logra el objeto de aprobar estas concesiones de la nota de gestión de uso de suelo, pues nosotros vamos a atacarlo ante la jurisdicción administrativa por tratarse de un acto administrativo. De la misma forma que del levantamiento que estamos haciendo a través de la ley 200-04 para verificar la ejecución presupuestaria y si los aportes extraordinarios que hizo la Liga Municipal Dominicana para un fin, si estos fueron variados, pues ahí hay malversación de fondos, porque la malversación de fondos es cuando usted le da un uso diferente al que originalmente fueron especializados esos fondos. Entonces, por ello, estamos pendientes no solamente de estas, estamos también verificando otras alcaldías que han tenido la misma suerte de cambio de ejecutivo a partir del 24 de abril. Si bien es cierto que tienen la autoridad y la prerrogativa de representar estas agencias,
Sin embargo, se debe actuar con prudencia. Lo primero que sale a relucir cuando hay una concesión en transición es, no, imagínense, eso fue en transición que lo hicieron, porque ya hay una cultura de que en ese interín se pagan deudas sin soportes, se agilizan cobros, se hacen todo tipo de concesiones como esto que estamos viendo. Eso es lo que se conoce de un cementerio nuevo. Habría que ver cuántas donaciones han realizado y por qué concepto, qué facilidades han dado, qué han exonerado, si hay deudas que habían contraído municipios por los arbitrios municipales, si estas fueron exoneradas, si fueron dispensadas a media. Todas estas irregularidades que suelen producirse, nosotros estamos haciendo pues el mapeo para verificar dónde se han producido y hacer la denuncia y proceder legalmente contra las mismas. ¿Y ustedes están recibiendo denuncias de personas que quieran colaborar para fortalecer esa investigación? Claro que sí, es que estas informaciones son servidas por personas que toman conocimiento y se ven y se sienten alarmadas por esto y es quienes la comparten. Por eso en lo que te envié de la alcaldía de San Cristóbal se ve que es un documento que se hace una foto arriba de un escritorio, que es un documento interno y todas las informaciones que a uno le van llegando es precisamente por esta denuncia, porque uno, por más que indague de manera oficial, tú solicitas una información, te dan la información, pues tú la das como cierta, porque prevalece la buena fe de la administración y que todos sus actos están enmarcados en la buena fe de la administración pública. Sin embargo, si tú no tienes con qué contratar esa información, pues evidentemente que tú la vas a dar por cierta. Entonces, cuando uno se activa, cuando recibe informaciones oficiosas y que la compara con las oficiales y ve que realmente hay una irregularidad. En el caso de San Cristóbal es penoso porque se trata de personas que pueden dentro del sector privado pagar estos servicios fúnebres, pagar esos servicios sin ningún problema. Entonces le arrebatan la oportunidad a alguien que no está en las mejores condiciones de vida de tener un espacio digno para esos seres queridos que van partiendo y ellos se reservan lo mejor. Lo que denota una angurria, José Montaz, lo que denota mucha hambre y lo que denota también una carencia espiritual muy fuerte. Porque cuando usted es capaz de arrebatarle el espacio que les corresponde a alguien que no puede pagar, es todavía más doloso. No, y sobre todo el rubro del que se trata, cementerio. Sí. Algunos, cuando nosotros hicimos la publicación en la cuenta de Twitter de Adoco, pues comentaron, dijeron, bueno, por fin van a estar todos juntos, ojalá y sea pronto. O sea, la gente dentro de su indignación hasta hace ese tipo de manifestación. Y esto es lo que se puede saber, pero lo que en San Cristóbal, desde el cuestionamiento a la explosión, donde el manejo no ha sido lo suficientemente claro, que esto también acompañado de una serie de concesiones, no solamente para el uso de suelo para bombas de combustible, lo del mismo partido también que llevó a la explosión en San Cristóbal. En ese caso, que no está totalmente claro, pero también para la construcción de urbanizaciones, donde todo el mundo sabe que en cada una de esas urbanizaciones los propios concejales exigen determinada porción de terrenos, inclusive sacrificando lo que son las áreas verdes que le corresponde a cada desarrollador de un proyecto dejar una determinada franja para áreas verdes, para parques. Sin embargo, todo eso se obvia precisamente tras el interés particular de ellos. Entonces, por eso vamos a estar atentos a cuando se materialice el cambio de gestión, que sí ahí puede uno, independientemente de que sean del mismo partido, pero puede uno tener acceso a información que actualmente no tenemos acceso, aún solicitándola, aún nosotros procurando constreñirlo a través de una opción de amparo, no dan la información, prefieren litigarlo y ganar tiempo. Ahora, cuando hay un cambio de administración, el administrador que entra
es responsable de la información que se le solicite y que no la sirva, sin importar de que es de la otra gestión. Entonces nadie se va a querer ver involucrado, inclusive en una querella penal, como lo contempla la ley, por no dar información. Y por eso tan pronto se produzca el 24 de abril el cambio de mando, pues de una vez vamos a requerir informaciones sensibles que tenemos, sensitivas, que vamos a poner de una vez en manos de las autoridades cuando podamos ya hacer esta comparación. ¿Y por qué la Cámara de Cuentas no acciona de manera preventiva en esta clase de situaciones? La Cámara de Cuentas. Eso no existe, Peguero. La Cámara de Cuentas no existe. La Cámara de Cuentas, para lo único que existe es para ejecutar un presupuesto que se le asignó para realizar auditorías, lo que no ha hecho. La Cámara de Cuentas para el 2023 programó en el plan anual de auditorías 79 auditorías y no ha hecho una. Y no ha hecho una. O sea que siguió el mismo camino de la anterior Cámara de Cuentas. Peor, porque la anterior Cámara de Cuentas hizo auditorías, aunque la calificaron de maquilladas, pero hizo auditorías. Estas ni siquiera auditorías, ni siquiera maquilladas. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones especiales que le solicitó el Ministerio Público, que es con lo que va a sustentar las acusaciones contra una serie de ex funcionarios de la pasada gestión, no la ha realizado. O sea, que también esos casos se pueden caer porque automáticamente el Ministerio Público estaba contando con esas auditorías y ahora no llegan. Automáticamente el Ministerio Público cometió el error de iniciar el proceso de investigación basado en delación premiada. En consecuencia, esto debe tener el sustento de lo que el delator ha manifestado. Y por ello solicitan posteriormente las investigaciones especiales. Si no hay auditoría, si no hay resultado de estas investigaciones, pues esos casos en un juicio de fondo van a sucumbir, porque esa delación premiada tiene que someterse a la controversia. Sí. Tiene que demostrar que eso que yo entregué, la persona que dijo yo le entregué a fulano tanto, tiene que demostrar en qué momento se lo entregó, cómo se lo entregó y para qué objeto se lo entregó. Porque aún aparezca una fílmica haciendo entrega, se puede alegar de que eso fue para un trabajo que habían acordado. O sea, tiene que tomarse la evidencia, pero esa evidencia tiene que corroborarse con el faltante que puede aparecer o que puede arrojar una experticia forense en una administración. ¿Y en cuánto le sale la Cámara de Cuentas a la República Dominicana en el probablemente cerca de 1.000 millones de pesos al año. O sea, 1.000 millones de pesos para que un grupo salario, combustible, seguridad, todo tipo de facilidades de viajes, seguro médico internacional, todo eso. Todo eso para que no haya ninguna prevención, ningún resultado, y para que la mayoría de esos que se encuentran en esos procesos judiciales se vayan en blanco. Como si nada hubiese pasado. Que tendremos que pedirle perdón nosotros como sociedad. Porque lo ideal era, y es la dinámica que establece la propia Constitución y que amplía la Ley 10-04, es que la Cámara de Cuentas debe auditar el gasto de todas las instituciones que tienen asignación presupuestaria. La Cámara de Cuentas alega que no tiene ni los recursos ni el personal para lograr ese objetivo y lo que hace es de manera aleatoria, toma algunas instituciones, muchas de ellas que manejan un presupuesto ínfimo en relación a las que sí manejan un alto presupuesto. Y por ello entonces estas auditorías se hacen de manera aleatoria con la agravante que si en ese momento hubo irregularidad ya es el peor administrador. Sí. Pero si hubo buen manejo ya es el mejor y ya no se vuelve a auditar. Lo correcto es que se audite el gasto conforme se vaya produciendo. En consecuencia, si la Cámara de Cuentas no realiza esas auditorías, no tiene ni siquiera que rendirle al Congreso
como lo establece la Constitución, sobre el gasto, porque usted no fiscalizó gastos, no. Usted no realizó auditoría. Yo voy a ver qué van a presentar ante el Congreso como informe del gasto público que está contemplado en la Constitución de la República, que es una misión de la Cámara de Cuentas como el brazo fiscalizador del gasto del Congreso. Pero sin eso no se puede hacer una reforma fiscal, porque antes de hablar de una reforma fiscal debe saberse cómo va. Hacer un resumen aquí del gasto, claro, porque no es lo que diga debe transparentarse lo que diga el presidente de la Cámara en el Congreso, que él presente un informe. No es eso. Tiene que ser un informe auditado y certificado, porque aquí se ha tomado más de 34,000 millones de dólares en préstamos. Entonces hay que decirle al pueblo dominicano cómo se gastó ese dinero antes de ustedes venir a hablarle de nuevo de impuestos. Que va a la reforma fiscal después de las elecciones. Es inminente. De la misma forma que el ajuste de la tarifa eléctrica. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional son de que esos sectores carenciados que no pagan energía eléctrica, pero son los que más consumen, porque tienen de todo, aire acondicionado, lavador y todo ese tipo de cosas, tendrá entonces el usuario que sí paga, que está identificado, que cargar con ese pasivo. O sea que nosotros lo que pagamos, vamos a tener que pagar la energía consumida por los carenciados. Del que se la roba. Efectivamente. Porque el Estado ha fallado, las EDES, que son la empresa distribuidora, han fallado en montar una logística efectiva para las cobranzas. Y cada año son más las pérdidas. Y por vía de consecuencia, si se quiere sanear el sector eléctrico, se tendrá que recurrir a ese crimen de ponernos nosotros a pagar la tarifa de los otros, que no tienen ningún tipo de comedimiento al momento de hacer uso de la energía eléctrica, por una falta de las empresas distribuidoras que cacarearon mucho, que tenían la solución del problema eléctrico, el actual equipo eléctrico, mientras estaban en oposición, de que tenían la solución. Sin embargo, no ha ocurrido nada. Por el contrario, las pérdidas han aumentado. Es peor la situación. Entonces creo que hablar de reforma fiscal y sobre todo de ajuste en la tarifa eléctrica, pues la población no lo va a asimilar de buena gana. Y se puede decir entonces que es una farsa la lucha contra la corrupción que en su momento promovía este mismo gobierno en spots publicitarios, donde decían que ahora sí están cayendo, que ya la cosa no es como antes. No, fue una respuesta populista, como dio resultado en la campaña electoral del 19 al 20, pues asumieron esa bandera, primero designando un ministerio público independiente que nunca lo ha sido, porque mientras sea designado por el presidente de la República no podrá hacerlo. De la misma forma que todos los casos que se ventilaron fue contra aquellos que habían salido de la administración. No hay un solo caso de esta administración que haya sido procesado por el Ministerio Público, a excepción del caso de la lotería, pero todos sabemos. Y el de Faña, pero que de Faña también. No, eso es un asunto de falda y eso, no de corrupción. Sí. Pero en el caso de corrupción, y fue tan bien elaborado que fue absuelto en primera instancia el principal imputado, pero eso es porque él no tenía ningún arraigo dentro del partido ni nada de eso. Pero no ha ocurrido con el de INAVIE, que se determinó que incluso usted mismo lo denunció. No, claro, llevamos ese caso, no se le ha dado respuesta. Y por ahí hay otros casos que se han denunciado. El caso de Intran, ¿en qué quedó eso? Bueno, el caso había iniciado un proceso de investigación, se suspendió el contrato, pero no ha pasado de ahí. Entonces, la lucha contra la corrupción debe ser de manera objetiva, de que no sea a propósito de demanda de cabeza, de sangre por parte de la población, porque eso lo que hace es aumentar la percepción de impunidad. Cuando usted inicia un caso y no tiene cómo presentar una referencia de una efectividad del caso, que es lo que está ocurriendo. ¿Qué significa esto? Que hasta que no tengamos una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que pueda servir de ejemplo, de uno podérsela mostrar
a los funcionarios y futuros funcionarios de que esto es lo que te va a pasar, pues no va a ser efectiva la lucha contra la corrupción, porque no se puede circunscribir a solicitar prisión preventiva de 18 meses y en esos 18 meses no presentar absolutamente nada en audiencia preliminar las pruebas de cara a un juicio de fondo. No se ha podido verificar esto. Hay un caso emblemático que fue de los primeros, sin embargo está medio empantanado. En el caso, el mismo de Jean Alain Rodríguez. El caso Medusa, el caso Antipulpo y todo esto. Parte del mismo también Adam Cáceres Silvestre también. Efectivamente. O sea, no entonces, se tiene tanto como tantísima evidencia. No, ya están todos sueltos, porque el interés primordial era la prisión preventiva. Nosotros no somos partidarios de ello, nosotros somos partidarios de que se haga la investigación, se compilen las pruebas y cuando se tengan esas pruebas, entonces solicitar audiencia preliminar para conocer las pruebas presentadas, compiladas, y de ahí mismo ya que se pueda ir a juicio de fondo, puede solicitar una medida de aseguramiento que no necesariamente tiene que ser prisión preventiva, porque eso es lo que crea la presión de tener que acelerar el proceso de investigación y no se hace la investigación como debe ser. O por qué no esperar que la Cámara de Cuentas, si funcionara, tuviera los resultados de una auditoría, entonces ya con esos resultados usted va a donde el juez y punto. No sobre la base de que alguien dijo, porque va a pasar lo de Odebrecht. Público y de un papelito, que ahora cualquier cosa dicen que eso es una prueba. Y cuando llega al juez, el juez dice, no, por eso que usted me trajo aquí, eso no es una prueba. Claro, porque ya va al laboratorio de la controversia y la persona se va a defender y lo hace muy bien. Sobre los 15,000 millones de pesos en tabletas, notebooks, ¿qué información se tiene? Bueno, ese es otro caso fuerte. Eso es una evidencia de que no hay consecuencia, porque alguien tiene que responder por eso. De la misma forma que por el tema de los libros de textos, que salieron con errores, se imprimieron y tuvieron que ir a la basura. ¿Quién paga por eso? Entonces, la falta de consecuencia en estos casos es lo que va motivando el que se sigan produciendo, y por eso no le importa a ningún incumbente hacer grandes inversiones sin que tenga el resultado esperado, porque no es de su dinero, a que su empresa privada no lo hacen, pero sí la hacen en la del Estado. Entonces, eso de esta inversión conjuntamente con lo que ocurrió en la pandemia, con la contratación de medios, en donde se pagó una alta suma de dinero en medios que ni siquiera estaban en el aire. Entonces, todo eso se va documentando. Nosotros, dicho sea de paso, hemos estado haciendo un levantamiento, solicitando informaciones, y tenemos eso para en el momento oportuno, pues, hacer acopio de ello y presentarla a las autoridades. Eso que usted dice también se quedó en el pasado. Recuerdo esa denuncia de canales que ni siquiera, o sea, no estaban en el aire o no tenían los transmisores para que la gente los pudiera ver en señal abierta, o no disponían ni siquiera del personal adecuado, porque eso iba de la mano con productores, para que esos productores presentasen allí esas clases virtuales. Claro, es que técnicamente nosotros pudimos verificar de que algunos canales que sí están insertados en la parrilla de las empresas cableras, o sea, la proveedora del servicio de cable, ellos se enganchan ahí por un código IP y ya transmiten con una nitidez 4K. Ahora, cuando ese canal va a transmitir por señal abierta, no llega a esas localidades donde realmente se quería mandar el mensaje. Entonces, esa gente nunca recibió esa enseñanza, ni nunca se puede constatar. Claro. Entonces, eso está verificado con certificaciones del Indotel. Entonces, ese es un caso que en su momento tendrá que conocerse. No, y que después salieron los resultados indicando que fue, claro, eso era lo que había, pero que fueron deficientes. No, totalmente. Y una razón era esa. Hubo productores que no sabían para qué lo contrataron y produjeron. Sí, productores que recibían
hasta 20, 30 y Claro. 50 millones de pesos por cada curso de eso. Claro. Y eso Y no era su expertise, no era su... No era su área y todo se quedó ahí. Así es. Como también nunca se rindió un informe tampoco del tema de las vacunas. Claro. Y eso y ahí no, se eso fue, no, eso fue hay. mucho dinero. Lo primero fueron los 10 millones de dólares que se perdió con Pfizer. Sí. Realmente, o sea, una situación preocupante. O sea, que son muchos los casos y es lamentable que la justicia no le esté poniendo la atención porque llega un momento donde la gente dejará de creer y es lo que está pasando porque ante tanto descuido la gente no No, está es que creyendo. se va perdiendo la fe y realmente cuando se utilizó esa bandera de que el fin de la corrupción, de que vamos a enfrentar la corrupción, de que no importa quién comete el acto de corrupción va a ser enfrentado. Esto quedó en retórica, porque realmente son muchas las denuncias que se viven haciendo y hay muchas irregularidades que probablemente no se pueda advertir la violación de la ley en el caso de la ley de compra y contrataciones, pero vemos un uso abusivo de ella. Se llaman a un proceso de comparación de precios, pero le dan al que quieren beneficiar las pautas de por dónde debe venir el precio. Se cumple con la ley, con la convocatoria, pero realmente se está favoreciendo al que quiere. Entonces, son parte de las irregularidades que hay. Vemos que con muchos bombos y platillos se anuncia de que tal institución sacó 100 en transparencia, sí. Pero eso también es materia de otra discusión, porque es que el rasero que utiliza la DGI para medir la transparencia es un rasero que realmente no se corresponde con una gestión transparente. ¿Y usted no cree que fue una artimaña de los distintos sectores del país de poner en pausa a la Cámara de Cuentas y que de buenas a primeras se promueva la Contraloría, que saca informes y que esos informes, como dice, por ejemplo, el caso de Ortiz Bosch, ella decía que son cosas subsanables? No, mira, esto empezó mal. Recordemos que el presidente de la República anunció que iban a realizar 100 auditorías y que estas auditorías la haría la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Recordemos que en un discurso él se refirió a la Cámara de Cuentas de manera despectiva, sí. Que siendo yo miembro de la Cámara de Cuentas yo hubiese renunciado, sí. Porque ya era una imputación realmente que intolerable, independientemente de quien lo haya dicho. Como él no confiaba en la Cámara de Cuentas, pues quiso acelerar estas auditorías a través de la Contraloría General de la República. Nosotros le salimos al frente diciéndole, advirtiéndole cuál era el rol de la Contraloría, que es un absurdo el que la Contraloría asuma realizar auditorías de lo que ella debió controlar previo, porque la Contraloría tiene el control previo del gasto, o sea, antes de gastarse. Ahora, después que se gasta, ya el control lo tiene la Cámara de Cuentas. En consecuencia, si la... Es la parte preventiva de la corrupción. Efectivamente, entonces, esas auditorías de la Contraloría después del gasto son totalmente fuera de contexto. ¿Por qué estas auditorías que han salido, estos informes de auditoría que ha hecho la Cámara de la Contraloría, salen a relucir? Porque la hacen durante el periodo en curso. Y terminado el periodo, entonces se cierra. Y por eso la Contraloría no te puede hacer una auditoría del año pasado, valga la redundancia, sino en este año vamos a auditar el otro año. ¿Para qué? Para ver si lo que yo recomendé se cumplió. Porque la Contraloría lo que verifica es, bueno, tú tienes asignado 1.000 millones de pesos. En el presupuesto que te aprobó el Congreso, dice que esos 1.000 millones de pesos son 200 para pago de nómina, 300 para gasto de inversión, 700 para obras, en fin. Ahora, ¿qué hace la Contraloría? Cuando tú solicites el libramiento a presupuesto, tiene que tener la verificación de la Contraloría de que sí, que lo que tú estás solicitando, tú lo tienes aprobado y que se corresponde.
por lo que debe producirse el libramiento. Ese es el papel por eso hay unidades de auditorías en las instituciones, que lo que hacen esas unidades, esos auditores, es verificar con el auditor interno cuando dice, bueno, queremos la contratación de 2 asesores en tal área. Verifican que sí está contemplado en el gasto de personal, la contratación de asesores. Entonces la Contraloría le da el visto bueno. ¿Por qué entonces la Cámara de Cuentas audita después? Porque la Cámara de Cuentas, dentro de lo que va a verificar el informe de auditoría de la Contraloría, donde va a verificar que sí se aprobó la contratación de 2 asesores, pero después de la aprobación, el director contrató 5. Entonces ya ahí se violó la recomendación de Contraloría, porque contrató 5, aunque habían 500,000 pesos para 2 asesores, pues el director contrató 5 y le dividió los 500,000 en vez de 2 en 5. Y ahí entonces hay una irregularidad. Sí. Entonces la Cámara de Cuentas te agarra. Entonces, por eso echan para atrás, aceleran el proceso de escogencia de la Cámara de Cuentas y es donde se hace esta selección que finalmente no da ningún resultado. No dio el resultado esperado. Eso que usted dice también, qué bueno que tenemos su presencia, porque cuando se pagó el dinero, los más de 200, casi 300 millones de pesos en el Intrant para el tema de los semáforos, fue algo que lo aprobó la Contraloría. Claro. Se supone que ellos debieron verificarlo primero. Claro, porque entonces, el papel de ellos es. Claro, entonces ellos le han dejado la situación, se menciona a Hugo, pero ¿dónde están esos responsables? Claro. ¿Y por qué la Contraloría no sale a recuperar ese dinero que dice la DGSP que se pagó de manera claro, porque es una combinación. O sea, que ese dinero ya se perdió. Bueno, ellos tendrán que justificar si lo gastaron, si se puede retomar el proyecto, o si han adquirido equipos y deban entregarlo al Estado o al Intran. Mira, el Estado es lo más perfecto en términos de controles. Por eso hay un control previo y un control a posteriori para estar vigilante de eso. Pero nos damos cuenta de estas irregularidades cuando se denuncia o cuando un interesado da la voz de alerta. Porque a veces es una parte del entramado que se siente que lo excluyeron y procede a denunciarlo porque lo dejaron fuera. Claro. Entonces, esa es una dinámica que si realmente se tiene voluntad para enfrentar la corrupción, se deben poner en marcha todas estas herramientas que son efectivas. Porque si la Cámara de Cuentas, nosotros brindamos la oportunidad de que sea enjuiciada políticamente. Entonces, si hubiese enjuiciado y se renueva la Cámara de Cuentas, y punto, y siga, no, está empantanada hasta el 26, que es cuando salen. O sea, tenemos que calarnos este año. De marzo. No, en el año 26. En el 2026. Exactamente. Mío. Entonces, tenemos que calarnos esta Cámara de Cuentas infuncional hasta el próximo año. Un año justamente porque debe ser en marzo o en abril del próximo año 2026. Lo que pudo haberse adelantado porque la Constitución te prevé la salida cuando tú te encuentras con situaciones como esa. No, y sobre el juicio político. Con la clase de denuncias que se estaban haciendo, claro, que después entonces terminaron engavetando la supuesta trama de acoso, donde también acudieron allí varias de las integrantes hasta el Congreso a pedir que se verificara. A fin de cuentas, todo se quedó allí con paño tibio, cuando hay gente también que por menos de ahí hoy está en prisión. Claro que sí, claro, así es. Por menos de ahí. Así es. Por una simple sospecha, ya hoy día está en prisión. Entonces, yo entiendo que eso no le hace bien. Claro, claro, y a la lucha contra la corrupción le hace mucho daño, porque actualmente se está prácticamente sin garras con la infuncionalidad de la Cámara de Cuentas. Eso está muy mal. ¿Hay algo más que usted quiera agregar en lo concerniente? No, por el momento ya. De los cabildos, bueno, de la vigilancia. Seguir insistiendo de que abandonen esta práctica de aprovechar la transición para realizar
acciones, maniobras y acciones que no hicieron. Se debe promover una ley. Claro, hay una ley en el Congreso, pero no se aprobó no la quieren. para discriminar sobre qué puede ocurrir y qué no. Evidentemente que podría tildarse de inconstitucional porque la Constitución establece el periodo. Yo creo que más que ley, lo que debería es profundizarse más en el aspecto ético del manejo de la cosa pública, de que usted sepa, diga, bueno, es que ya yo me voy en un mes porque yo tengo que tomar esa decisión, que la tome el otro. Totalmente. Eso sería lo ético. Eso sería lo ético y sobre todo eso me ha dado duro a mí, eso del cementerio de San Cristóbal, el nuevo cementerio municipal, porque ya eso raya en un descaro por el aprovechamiento de los recursos sin límite. Ya ellos ni siquiera piensan en lo que se pueden buscar, por no decir otra palabra, en vida, sino que ya ellos piensan más allá y están salir beneficiados cuando mueran. Así. Ay, Dios mío, qué pena. Así que gracias, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que ha llevado a cabo múltiples denuncias. A veces es escuchado, a veces es ignorado, pero lo importante es que usted mantiene su coherencia y su defensa en favor de los mejores intereses del país. Es el compromiso. Y mientras tengamos también el acompañamiento, el apoyo de los medios de comunicación y sobre todo de personas como tú que te identifica con la problemática, pues tenemos el compromiso de seguir adelante. Así es. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.